Un Boeing 727 de Mexicana de Aviación despega rumbo a Monterrey en una mañana que transcurre con absoluta normalidad. A bordo, viajan figuras reconocidas del país, junto a un capitán con miles de horas de experiencia en esa misma ruta. Pero, mientras la aeronave se aproxima entre nubes bajas y con visibilidad reducida, algo comienza a no encajar. A partir de ese momento, lo que ocurre en los siguientes minutos marcará para siempre la historia de la aviación mexicana. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...4 de junio de 1969. Nuestra historia de hoy comienza en la Ciudad de México, cuando el reloj marca las 6:40 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La plataforma empieza a llenarse de movimiento mientras los primeros vuelos del día se preparan para partir hacia distintos puntos del país. Entre ellos, se encuentra el vuelo 704 de Mexicana de Aviación, con destino al Aeropuerto Internacional del Norte, en Monterrey, Nuevo León, una de las rutas más transitadas y estratégicas de México. En ese momento, Mexicana es la aerolínea más antigua del país y una de las más prestigiosas de América Latina. Su flota de Boeing 727 representa modernidad, velocidad y confianza. Se trata de un trimotor ágil, con gran capacidad de ascenso, diseñado para operar en aeropuertos exigentes, incluso aquellos rodeados de terreno montañoso. La aeronave asignada para este vuelo es un Boeing 727-64, matrícula X-Ray Alfa Sierra Eco Lima, bautizado como el Azteca de Oro. Fabricado en 1967, tiene apenas 2 años de servicio y es considerado prácticamente nuevo. Está impulsado por 3 motores Pratt & Whitney JT8D, que le permiten cubrir la ruta hacia Monterrey en poco más de 1 hora y media. A bordo, viajan 72 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Entre ellos, se encuentran el reconocido tenista Rafael Osuna y el político Carlos Alberto Madrazo, expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. En cabina se encuentra el capitán Guillermo García Ramos, veterano del Escuadrón 201, con más de 15.000 horas de vuelo y 25 años de servicio en la aviación mexicana, un piloto ampliamente experimentado que realiza esta ruta de manera rutinaria. Lo acompañan el primer oficial Carlos Iturbide Magallón y un ingeniero de vuelo del que no se tiene registro de su nombre. A las 7:02 de la mañana, el Boeing 727 inicia su carrera de despegue. Pocos segundos después, se eleva con suavidad sobre la extensa mancha urbana de la capital. El ascenso transcurre sin novedades y el vuelo se estabiliza rumbo al norte. Durante el crucero, no se reportan fallas mecánicas ni turbulencia significativa, y todo parece desarrollarse dentro de parámetros normales. Sin embargo, al aproximarse al espacio aéreo de Monterrey, la situación comienza a cambiar. El control del tráfico aéreo informa que el clima se mantiene nublado, con lluvia ligera, neblina y un techo de nubes cercano a los 150 metros. Como consecuencia, la visibilidad es reducida y el terreno que rodea el valle obliga a ejecutar una aproximación instrumental precisa, necesaria para evitar las montañas que se elevan al norte y al oeste del aeropuerto. Ante ese escenario, el capitán consulta si el radiofaro de Ciénega de Flores se encuentra en operación, ya que planea utilizarlo como referencia para realizar la llegada instrumental. Sin embargo, la torre responde que el radiofaro está fuera de servicio debido a una falla en el suministro eléctrico. Sin esa ayuda de navegación, la aproximación requiere utilizar otras radioayudas disponibles y mantener un estricto control de altitudes mínimas seguras. En una región montañosa, descender antes del punto correcto puede resultar fatal. Minutos después, el capitán informa que está recibiendo señales de radiofaros que no logra identificar con claridad. En aquella época, interferencias o captaciones erróneas podían generar confusión,
especialmente cuando la radioayuda principal estaba fuera de servicio. Entonces, la carga de trabajo en cabina aumenta. A pesar de todas estas limitaciones, la tripulación decide continuar con el descenso. En un momento determinado, el capitán informa que tiene Monterrey a la vista. Sin que la tripulación lo sepa, esa se convierte en la última comunicación registrada con la torre de control. Poco después, la aeronave sobrevuela el punto previsto para la llegada y realiza un giro a la derecha, aparentemente conforme al procedimiento estándar. Sin embargo, casi de inmediato ejecuta un giro hacia la izquierda y adopta un rumbo aproximado de 260 grados, todo mientras continúa descendiendo. Sin que la tripulación lo perciba, el Boeing 727 deja de dirigirse hacia el Valle Abierto de Monterrey y comienza a internarse en dirección a la Sierra del Fraile, una cadena montañosa que se eleva al norte de la ciudad. En 1969, no existía un sistema moderno de alerta de proximidad al terreno que advirtiera automáticamente a los pilotos, por lo que la única protección era el cumplimiento estricto de las altitudes mínimas establecidas. Desde tierra, algunos habitantes observan el paso del reactor a una altitud inusualmente baja. El sonido de los motores se escucha más cercano de lo habitual, aunque la bruma impide distinguir claramente su trayectoria. En cabina, la tripulación cree estar alineada correctamente hacia el aeropuerto. Pero, la visibilidad reducida distorsiona la percepción del entorno y el terreno comienza a elevarse de forma silenciosa bajo la trayectoria del avión. Cuando finalmente advierten la cercanía de la montaña, el margen de reacción ya es mínimo. A las 8:02 de la mañana, el Boeing 727 impacta contra la ladera de la Sierra del Fraile. La colisión ocurre a alta velocidad sobre un terreno inclinado, y la energía liberada resulta devastadora, provocando que los restos se dispersen a lo largo de más de 2 kilómetros sobre la montaña. El impacto no deja sobrevivientes. Desde el primer momento, el accidente del vuelo 704 de Mexicana de Aviación quedó envuelto en la polémica, no solo por la forma en que ocurrió, sino también por quienes viajaban a bordo. Entre los pasajeros, se encontraban tres figuras ampliamente conocidas en México: el político Carlos Alberto Madrazo Becerra, el tenista Rafael Osuna y el propio comandante del vuelo, Guillermo García Ramos, un piloto condecorado y veterano del Escuadrón 201. De manera oficial, el accidente fue catalogado como un caso de vuelo controlado contra el terreno. Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a surgir voces que cuestionaban esa explicación. Para muchos, resultaba difícil aceptar que un piloto con más de 15.000 horas de vuelo, profundo conocedor de la ruta y del terreno que rodea Monterrey, pudiera cometer un error tan básico en una aproximación que había realizado en innumerables ocasiones. Las dudas se intensificaron al conocerse varias circunstancias inusuales. El radiofaro principal de Ciénega de Flores se encontraba fuera de servicio por una falla eléctrica justo en el momento de la aproximación. Al mismo tiempo, el capitán reportó estar recibiendo señales de navegación que no lograba identificar con claridad. A esto, se sumó el hallazgo tardío de la grabadora de voz de cabina, localizada 2 semanas después del accidente y sin registro de los últimos minutos del vuelo. Otro elemento que alimentó la controversia fue la dispersión de los restos, extendida a lo largo de varios kilómetros en la Sierra del Fraile, un patrón que algunos consideraron incompatible con un impacto directo contra el terreno. También, circularon testimonios no confirmados sobre la presencia de personas desconocidas en la zona del impacto poco después del accidente, así como rumores sobre posibles interferencias deliberadas en las ayudas de navegación. Con el paso de los años, estas dudas dieron origen a teorías que apuntaban a un posible atentado, motivado por el contexto político de la época y por la figura de Carlos Alberto Madrazo Becerra, quien mantenía un abierto enfrentamiento con sectores del poder. No obstante, ninguna de estas hipótesis logró ser probada de manera concluyente ni fue respaldada por investigaciones oficiales. Frente a este escenario de versiones encontradas, la autoridad aeronáutica avanzó con su propia investigación para determinar las causas del accidente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició una investigación que se extendió durante aproximadamente un mes. El informe oficial
concluyó que el accidente fue un caso de vuelo controlado contra el terreno, atribuido a que la tripulación no siguió correctamente el patrón de llegada establecido y descendió fuera de la altitud mínima segura. El accidente fue atribuido a una pérdida de conciencia situacional durante una aproximación con visibilidad limitada, ayudas de navegación restringidas y un descenso por debajo de los mínimos establecidos. De ese modo, un vuelo rutinario terminó, en cuestión de minutos, convertido en una de las tragedias más impactantes de la aviación mexicana. Así que, si crees que lo has visto todo, espera a descubrir lo que ocurrió en este otro vuelo que te dejo aquí en pantalla. Porque, lo que enfrentó esa tripulación, simplemente no tiene comparación.